el día de ayer fuimos sorprendidos por un acuerdo político de Renovación Nacional y la Democracia Cristiana, a cuyo tenor se busca modificar el régimen presidencial de Chile y alterar el régimen electoral del mismo. Sobre este acuerdo quisiéramos plantear tres elementos distintivos. En primer lugar, manifestar y reiterar nuestra sorpresa. Una sorpresa que no nace simplemente de la constatación de un hecho inesperado, sino que nace de la convicción de que el acuerdo de Renovación Nacional y con la Democracia Cristiana daña profundamente la unidad de la alianza. Profundamente. Nosotros, y ustedes saben, como medios de comunicación, hemos construido a lo largo de estos 2 últimos años un gobierno de coalición que ha tenido como eje de su funcionamiento la unidad. Y particularmente en las últimas semanas, ustedes pudieron observar el esfuerzo que tanto el presidente de la República como los presidentes de los partidos de la coalición habíamos hecho en función de fortalecer esa unidad. Nos habíamos reunido el día lunes pasado, donde el ministro del Interior, para acordar los procedimientos para hacer de esa unidad algo más importante. El día martes estuvimos con el presidente de la República en el 2º aniversario de la celebración del triunfo de este gobierno, donde se volvió a fortalecer el concepto de unidad. ¿Y qué significaba la unidad? Significaba resolver y discutir las cosas en el interior de la coalición antes que privilegiar los acuerdos con los adversarios políticos. Todo eso lamentablemente se rompió el día miércoles. El acuerdo de Renovación Nacional y la Democracia Cristiana constituye un daño a la unidad de la coalición por el cambio. Constituye un daño por la confianza. Yo me pregunto, ¿tiene consistencia andar predicando la unidad durante 6 meses, exigir la unidad el lunes y martes, y como en el caso que ha hecho el presidente de Renovación Nacional, romperla el día miércoles? Nos parece que eso es completamente contradictorio con la forma que tienen que actuar las coaliciones de gobierno, cualquier coalición de gobierno. Yo no me imagino que esto hubiera ocurrido en un gobierno de la concertación, donde un partido hubiera actuado al margen del presidente de la República y de su aliado electoral de principio y de gobierno. Y por eso que manifestamos el efecto de fondo que tiene este acuerdo, que es dañar la confianza y dañar la unidad, y sobre todo en un sector que lo que requiere es unidad y confianza, porque gobernar requiere unidad y confianza. En segundo lugar, quiero ir al fondo del tema. Pensamos que el acuerdo que se ha llegado entre la Democracia Cristiana y la Renovación Nacional es profundamente equivocado para el país. ¿Qué es lo que plantea en lo medular? ¿Cuál es la parte más importante? Cambiar el régimen político. O sea, lo único que no estaba en discusión en este país hasta ahora era el sistema electoral de cómo elegir al presidente. Eran las facultades del presidente. Era un sistema que tenía participación, que tenía respeto y que todos estábamos de acuerdo. Eso es lo que se cambia. Y lo que nos están proponiendo es traspasar facultades del presidente de la República al Parlamento y hacer el Parlamento con más parlamentarios. Entonces, yo le pregunto a los chilenos, ¿esa es lo que el país necesita? O sea, para resolver los problemas de delincuencia, salud, educación, empleo, la propuesta es sacarle, darle más poder al Parlamento por sobre el presidente de la República, que haya más parlamentarios. Esa es la fórmula que nos están proponiendo. Entonces creo que el contenido profundo del cambio del sistema presidencial va exactamente al contrario de lo que deben ser las prioridades sociales, lo que es la tradición y la cultura de Chile. Los sistemas políticos no son para la chacota, no son para cambiarlo de un momento a otro, son profundos. Y en la facultad y el poder presidencial es muy importante. Cualquiera sea el presidente,
Y quiero dejar claro que la posición nuestra es cualquiera sea el presidente. Hay siempre que fortalecer el poder presidencial, y nos parece un sentido inverso traspasarle, elegir un presidente que al final no mande, sino que lo que se pretende es que mande sea el Parlamento. Eso es lo que se está proponiendo a través del cambio del sistema presidencial, y que nosotros consideramos profundamente equivocado. Por último, he oído algunas declaraciones en cuanto a que el presidente de la Renovación Nacional señala que me habría dicho o avisado de esta política. Quiero ser claro, jamás el presidente de la Renovación Nacional me dijo una palabra, una coma, un suspiro respecto de que podía llegar a un acuerdo con la democracia cristiana en materia electoral. Jamás. Y por eso yo quiero ser extraordinariamente claro. Él se había limitado a decirme que quería cambiar el sistema político. Yo le dije que nosotros estábamos contrarios a cambiar el sistema político, que él tenía, obviamente, si le parecía, era su derecho. Nosotros creíamos que no había, que el problema de Chile no es pasarle más facultades del presidente al Parlamento, no va por ahí, y se limitó a plantearme que él estaba trabajando esa línea y que iba a seguir haciendo, pero jamás me dijo una palabra respecto de que pudiera estar negociando un acuerdo electoral, ni menos de la forma como específicamente se dio al final. Por eso nosotros que tenemos la convicción de que esto ha dañado al gobierno. El principal dañado con esto es el gobierno. Obviamente la autoridad política se ve resentida, daña la unidad. Nosotros lo hemos jugado como nadie porque este gobierno sea exitoso y sea unitario, y obviamente esperamos que este tipo de dificultades el gobierno tome las medidas para resolverlo y recuperar, y no es fácil, esa confianza y esa confianza. No, yo creo que es sorprendente además lo que ha sucedido, porque el gobierno, todos sabemos, ha terminado un año extraordinariamente complejo y difícil. El año 2011 fue un año difícil para la coalición y el gobierno, y por lo tanto enfrentar el año 2012 requería y requiere, sin duda, para avanzar, la unidad del sector, la unidad con el gobierno. Por lo tanto, debilitar esa unidad, debilitar al gobierno, creo que es el camino absolutamente distinto al que habíamos conversado hace una semana, que habíamos conversado el lunes y que habíamos conversado el martes. Por lo tanto, eso es, yo diría, fundamentalmente lo que sorprende de este acuerdo, porque además va en sentido contrario también de lo que hemos escuchado de nuestros socios, de lo que hemos escuchado del gobierno. Alguien en el gobierno, alguien en Renovación Nacional en estos 2 años había planteado que había que darle en el régimen político más poder a los partidos políticos y no a la gente, porque en definitiva el acuerdo es ese. La gente va a elegir al presidente de la República, votación con segunda vuelta, mayoría absoluta, y ese presidente que va a elegir supuestamente no va a tener ningún poder, va a dirigir las Fuerzas Armadas, las relaciones exteriores y una que otra cosa. ¿Y quién va a dirigir el gobierno? Va a ser fruto en el Parlamento de un acuerdo de los partidos políticos. La ciudadanía quiere que los partidos políticos tengan más poder para resolver este tipo de temas. No, lo que la ciudadanía quiere es que el gobierno y el Parlamento se aboquen a resolver los temas reales de las personas. Los desafíos de educación que tenemos durante este año son fundamentales. Los desafíos en materia de seguridad ciudadana, el combate a la delincuencia, es fundamental la unidad de la alianza para enfrentar esos desafíos, el avance en el proceso de regionalización, los temas de la salud. La agenda que el presidente nos planteó hace menos de 10 días era el elemento fundamental de unidad de nuestro sector. Eso se ha roto por un esquema en que verdaderamente nadie lo había planteado de esa manera. Yo estoy seguro, cuando el país conozca que va a elegir un presidente que no va a mandar y que los partidos van a resolver quién es el que manda, esa ecuación va a ser absolutamente rechazada por la ciudadanía. Y eso es lo sorprendente de un acuerdo que además realmente debilita al gobierno y daña la unidad. Nosotros esperamos que el gobierno retome el liderazgo, digamos, para que esa unidad se concrete, porque los desafíos que tenemos el 2012 y el 2013 exigen para su éxito trabajar en unidad. ¿Ustedes temen que, por ejemplo, se vaya a aislar a la UDI? No, mire, nosotros no tenemos ningún temor en eso. Nosotros hemos sido un partido, la UDI siempre ha planteado con claridad lo que piensa.
siempre ha dicho con nitidez cuáles son sus principios, cuáles son sus valores, cuál es la acción política que desarrolla. Y en ese esquema somos el partido más votado por los chilenos y chilenas. Por lo tanto, eso no es un problema para nosotros. Lo que a nosotros nos interesa es el éxito del gobierno y el éxito de la coalición. Y esta situación pone en riesgo ese éxito, no el de la UDI, el éxito del gobierno.